problema que es de Bau y que resume muy bien algunos de los conceptos que hemos visto. Vamos a aprovecharlo también para repasar un poco. Entonces, lo que te dice es que tienes una muestra de cobalto 60. El cobalto 60 tiene una constante de desintegración radiactiva de 0,3 años a lo menos 1. Recordar que esta constante es característica del material y está relacionado con la probabilidad de supervivencia de cada uno de los núcleos. Entonces, te dice también que la masa atómica del cobalto es 59,93 unidades de masa atómica y te pide, en primer lugar, el periodo de semidesintegración del isótopo. Vale, tenemos que deducirlo, pero para poder hacerlo tenemos que recordar qué era esto, qué magnitud, qué mide el periodo de semidesintegración del isótopo. Te mide el tiempo que tarda la muestra en reducirse a la mitad. Es decir, inicialmente vais a tener N sub 0 y después de que pase ese tiempo vais a tener la mitad de núcleos. Con esto y la ley de desintegración radiactiva que establece que el número de núcleos en un momento dado es el inicial por elevado a menos lambda t, vamos a deducir el valor de t1 medio. Recordad que esto es la representación de cómo decae la exponencial con el tiempo. Y ahora ya para deducirlo, cogemos su definición y lo sustituimos en la ley de desintegración radiactiva. N de t igual a t1 medio va a ser igual a n sub 0 por elevado a menos lambda t1 medio. Y esto, como en ese momento la muestra se ha reducido a la mitad, el número de núcleos es la mitad. Si simplemente simplificamos y escribimos esta ecuación sin el menos, es decir, este lambda, este 2 pasa para aquí y el elevado a menos lambda t para el otro lado, de manera que queda positivo, pues queda esta ecuación con exponenciales. Para resolver una ecuación con exponenciales lo que hacemos son aplicar logaritmos. En este caso es un logaritmo neperiano, puesto que es una exponencial. T1 medio es igual al logaritmo neperiano de 2 y ahora ya simplemente me queda que lambda T1 medio es igual al logaritmo neperiano de 2. Como esto lo conocemos, y esto evidentemente también porque es un número, simplemente despejo lo que me piden, que es T1 medio, logaritmo neperiano de 2, entre lambda. Vamos a mantener la unidad que nos dan, porque no me piden que esté en el sistema internacional, puesto que me lo dan en años a la menos 1, yo lo devuelvo en años, que son 5,33 años tarda la muestra en reducirse a la mitad. Ya tenemos el primer apartado. Vamos a por el segundo. Nos dejamos aquí apuntado a un lado por si lo necesitamos el valor de el tiempo de vida media y nos vamos con el apartado B. El apartado B nos pregunta por la vida media del radioisótopo. Pues nada, por definición sabemos que la vida media es la inversa de la constante radiactiva. Mide en media cuánto va a durar la muestra. Es decir, que si tú eres un núcleo de esa muestra, ¿cuál es tu media de supervivencia? De nuevo usamos los años, puesto que no me pide el sistema internacional, y me queda 7,69 años. Es decir, que de media cada uno de esos núcleos puede llegar a tener esta vida. Luego nos piden la actividad de la muestra de 20 gramos del radioisótopo. Si tengo una muestra de 20 gramos de cobalto, ¿cuál es su actividad? Bueno, pues hay que recordar que la actividad era el número de desintegraciones que ocurren por segundo, con lo cual, ahora de nuevo, tenemos que sustituir el valor de la ley de desintegración radiactiva, que sería al derivar una exponencial n sub 0 lambda por elevado a menos lambda t. Fijaros que es una medida de velocidad, por decirlo de alguna forma, y que trabajamos en valores absolutos para evitarnos el signo menos, porque yo lo que quiero saber es cuántas desintegraciones se producen por segundo. Si os fijáis en esta derivada que acabamos de obtener, n sub 0 por elevado a menos lambda t, recuperamos el valor en la ley de desintegración radiactiva y esta actividad la podemos expresar tal que así. Con lo cual, si conociéramos el número de núcleos de la muestra, conoceríamos su actividad. ¿La conocemos? Claro, porque sabemos química. Y resulta que si tengo 20 gramos de cobalto,
un mol de cobalto son su masa molecular puesta en gramos, 59,93 gramos, y un mol de cobalto tiene 6,02 por 10 elevado a 23 núcleos en cada mol, el número de Avogadro. Si multiplicamos todo esto, nos queda 2 por 10 elevado a 23 núcleos de cobalto en esa muestra. Y por tanto, su actividad no es más que multiplicar la constante de desintegración radiactiva por ese núcleo. Cuidado, unidades, como siempre, alarma, 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 unidades. ¿Cuáles son las unidades en las que tengo que expresar la actividad? Pensemos que la actividad es una medida de la velocidad, es decir, que son núcleos, desintegraciones o núcleos partido por segundo. Esto es un becquerelio. Por tanto, esta constante sí la que tengo que expresar en unidades del sistema internacional, pero eso es relativamente sencillo usando los factores de conversión. 1 partido de año, resulta que un año son 365 días, un día 24 horas y una hora 3.600 segundos. Ya tenemos mis segundos a la menos 1. Y los núcleos los obtenemos del valor que acabo de poner. Este sería nuestro NDT. Y esta es la constante expresada en segundos a la menos 1. De forma que yo tengo becquerelios en el resultado. En concreto, 8,24 por 10 elevado a 14 becquerelios. Pues ya tengo el apartado C. Vamos a por el último. El último me pide que calcule el tiempo que debe transcurrir para obtener 5 gramos, para que en la muestra solo queden 5 gramos de cobalto. Y me pide este tiempo. Entonces, para eso, de nuevo, ley de desintegración radiactiva. Podría calcularlo tal cual. Cojo los 20 gramos, hago los factores de conversión correspondientes, tengo lambda, aquí tendría que poner 5 gramos, pasarlo a núcleos, eso es una forma de hacerlo. Y otra forma de resolver este problema es expresar esta ley de desintegración radiactiva en función de la masa. ¿Siempre lo puedo hacer? Sí, por el mismo motivo que podemos pasar aquí los gramos a núcleos o los núcleos a gramos, esto va a ser siempre válido. Simplemente hay que pensar que de núcleos multiplicando por n sub a obtengo moles, dividiendo por n sub a tengo moles, y una vez que tengo los moles multiplicando por la masa molecular, tengo masa. Entonces, esto vale para núcleos y vale para masa. Masa de T igual a masa sub 0 por elevado a menos lambda T. Y así hago directamente, sin cambios de unidades, con los valores de las masas, el cálculo que me piden. Pues nada, vamos a ello. Estos son 5 gramos, estos son 20 gramos y esto es menos lambda por el T que me piden. Si esto lo pongo en años a la menos 1, el resultado me va a dar en años, porque una exponencial tiene que ser, el exponente tiene que ser adimensional. Entonces, ahora ya matemáticas. Me queda elevado a lambda t igual a 20 entre 5. Si aplicáis logaritmos, logaritmo neperiano de elevado a lambda t es igual a 4, logaritmo neperiano de 4, entonces esto queda t igual a 1 partido de lambda por logaritmo neperiano de 4. O lo que es lo mismo, 10,67 años. Si sustituís el valor de lambda, 0,13 años aquí. Con lo cual necesitas 10,67 años para que la muestra se reduzca un cuarto.